Yo siempre me he preguntado por qué algunas personas son más carismáticas y otras no. Es como que con algunas personas no puedes quitar tus ojos de ellas, no puedes dejar de escucharlas. Es como que te sientes cómodo cuando estás con ellas a pesar de no conocerlas. Y eso no tiene nada que ver con la belleza o con la inteligencia pura. Más bien tiene que ver con la energía. Es como que su energía te envuelve y te hace sentir especial, te hace sentir que vives un momento especial. Para mí, de verdad, siempre ha sido un misterio y pensaba que uno nace carismático y punto. Hasta que un día, hace muchos años atrás, decidí investigar el tema. Y bueno, como actor y luego como director de teatro, siempre me ha interesado mucho la naturaleza humana. Y algo que me enseñó el teatro es aprender a observar. Entonces empecé a observar a las personas. Y cuando tú observas a una persona, lo primero que ves es el cuerpo, cómo el cuerpo se desplaza, cómo se mueve en el espacio, cómo camina, si la persona está tensa o está relajada, si está abierta o está cerrada, dónde está su centro motor, en el bajo vientre, en el pecho o en la cabeza. Observas también si la persona realmente está dentro de su cuerpo o si camina más bien en forma automática como un robot, su cuerpo está ahí pero su mente está en otras partes, ¿no? Y luego también observaba su estado emocional interno, si esa persona estaba tranquila, en paz, o si había muchas emociones que estaban a punto de explotar y cómo eso impactaba sus movimientos, sus restos, sus expresiones faciales y todo su lenguaje no verbal. Y luego, lo más interesante, observaba cómo esa persona se relacionaba con su entorno, con el lugar donde estaba, con las personas. Y ahí era muy divertido porque había todo tipo de personas. Algunos tenían una presencia muy fuerte, pero no les importaba para nada el entorno. Es como que se imponían. Llegaban casi como un camión, casi te aplastaban. Otras personas era al contrario, ¿no? Ellos no tenían mucha presencia, pero sí se conectaba con todo el entorno, ¿no? Casi disculpándose con cada uno y su presencia se volvía casi invisible, ¿no? Y luego tenía unas cuantas personas, algunas, que sí tenían una presencia muy fuerte, pero tenían esa habilidad de conectarse con el entorno de una manera suave, como si todo fluía de manera natural, como si atrás de eso había una danza invisible que les conectaba con todo el entorno y encontraban el ritmo, encontraban la conexión con el mundo exterior. Y eso es lo que hacen las personas carismáticas. Entonces, al observar de más cerca y a estudiar las personas carismáticas, he sacado 3 puntos claves que tienen en común y que tú puedes practicar en tu vida para aumentar tu carisma, tener más confianza y relacionarte mejor con los demás. Entonces, esos 3 puntos claves son los siguientes. 1, una presencia auténtica, es decir, tienen una estabilidad corporal muy fuerte, están bien anclados en la tierra, muy fuerte y al mismo tiempo muy flexible, y no hay mucha tensión, casi como un árbol. Y luego tienen una estabilidad emocional increíble porque no dejan que las emociones tomen el control. Ellos mismos sienten las emociones y utilizan la emoción que les sirve o no, y no se hacen problemas. Y eso, gracias a eso, justamente su melodía interna puede salir hacia el mundo exterior y conectarse con los demás. Luego, el segundo punto que tienen las personas carismáticas es una atención plena. Es un estado de curiosidad que te permite estar abierto hacia lo que pasa en el mundo exterior. Y eso necesita una habilidad, una claridad mental muy fuerte, porque en poco tiempo tienes que tener la capacidad de poder analizar lo que está pasando, la situación, aceptarla o no,
y luego adaptarte con tus propios recursos. Y eso es lo que hacen las personas carismáticas. Siempre lo hacen de una manera muy natural, como sin forzar nada. Tienen esa capacidad de adaptarse y de seguir esa danza invisible. El tercer punto clave es la conexión especial. Y es ahí justamente donde las personas carismáticas te hacen sentir muy especial, te hacen sentir como si estás viviendo un momento especial, ya que ellos están en la presencia auténtica y la atención plena y realmente están en el aquí y ahora. Para que entiendas ese punto, porque es clave, y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en mis talleres personalizados, yo doy un ejercicio que se llama las entradas emocionales. El alumno tiene que entrar, saludarme, hola, y salir del escenario. Y muchas veces, cuando hacemos el ejercicio, le digo, no, otra vez, no, otra vez, no, otra vez, hasta que llega un momento que sí realmente siento que el alumno o el cliente se conecta conmigo y realmente me está saludando, realmente me está diciendo hola. ¿Entiendes? Muchas veces en la vida hablamos de una manera muy superficial, desde las máscaras, y no nos conectamos con el otro. Y eso las personas carismáticas tienen esa habilidad de conectarte contigo y de estar esperando la respuesta y de estar interesado en tus respuestas. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, esas tres claves puedes realmente practicarlo en tu vida rápidamente, ¿no? La presencia auténtica, la atención plena y la conexión especial. Y claro, no te voy a mentir, si quieres que eso se vuelva un proceso natural, ya requiere un trabajo un poquito más profundo, un entrenamiento más intenso. Yo propongo 12 talleres personalizados. En esos 12 talleres personalizados, mira, solo al nivel de la presencia auténtica, trabajamos todo lo que es la respiración, desbloqueo corporal, liberar la voz. Luego trabajamos ejercicios corporales para abrir el cuerpo y quedar en esa apertura con fuerza y al mismo tiempo con flexibilidad, tal como el árbol. Y bueno, todo el tema emocional, ¿no? Hay una limpieza emocional para limpiar los bloqueos emocionales, liberarte del miedo, el miedo a ser juzgado, el miedo a ser rechazado, el miedo a la mirada del otro. Y luego, una vez que encontramos tu presencia auténtica, es ahí donde ya sale tu melodía interna, realmente lo que te hace único. Es ahí donde podemos trabajar la atención plena, ¿no? El estado de curiosidad, con juegos y con la imaginación, cómo conectarte con el entorno sin perder justamente tu melodía interna. Y luego viene el último punto, que es la conexión especial. Ahí trabajamos los diferentes temperamentos, tu propio temperamento primero, y luego cómo puedes percibir o adivinarlos o sentir los temperamentos de los demás y qué le gusta mejor a cada temperamento para poder conectarte de una manera más profunda, más íntima con el otro, ¿no? Entonces, si estás interesado en hacer los talleres personalizados conmigo, puedes contactarme. Si te gusta ese video, te invito a suscribirte a mi página y a poner un like y a compartir el video. Para mí es una gran ayuda. Bueno, es todo para el día de hoy. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Chao, chao.